Hola, buenas tardes, bienvenidos a Top GDL. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de un tema nuevo, el cual está iniciando en la cirugía endoscópica. Vamos a hablar un poco acerca de la patología que es ahorita la principal fuente por la cual se puede tratar esta patología. Bueno, como tal, el 80% de la población alguna vez se ha quejado o ha tenido algún cuadro de lumbalgia. Es una causa frecuente de limitación en menores de 45 años, principalmente en una población trabajadora. En 1990 se pagaron más de 8.321 millones de dólares en indemnizaciones por dolor lumbar, y México se reporta con 910,000 consultas por dolor lumbar al año. Esto fue en el 2010. Bueno, ahora, ¿cuáles van a ser los principales factores que van a determinar esta patología? Bueno, la actividad laboral, sobre todo en pacientes los cuales se encuentran sometidos a un estrés constante, como pueden ser cargadores, personas que se dedican al campo o que tienen una actividad física importante. Se ha relacionado con pacientes que son fumadores. En pacientes que presentan depresión y ansiedad también es un cuadro que frecuentemente se presenta. Mujeres con mayor número de embarazo, pacientes que ya tienen una escoliosis congénita, que tienen una altura importante, por ejemplo, mayor a 181 centímetros, y sobre todo en pacientes con sobrepeso u obesidad. ¿Por qué? Pues porque estos factores van a predisponer una mayor carga a la columna lumbar, y esto va a predisponer a la probable desarrollo de hernias discales. Aquí están. Entonces, como les mencionamos, en nuestro país existen muchos pacientes los cuales están sometidos a este tipo de actividades laborales, y pues es frecuente su presentación. Ahora, bueno, como tal, la columna lumbar se empieza a desarrollar desde la tercera semana de gestación. Los discos intervertebrales van a provenir de los esclerotomos, que vienen de los omidas, del tejido mesodérmico. Entonces estos van a estar adyacentes al tubo neural. Como sabemos, va a estar formado por un anillo fibroso que va a ser periférico y un núcleo pulposo, el cual va a producir o es lo que permite la herniación. El disco es una estructura vascular, y su nutrición va a ser dependiente de la difusión por los platillos vertebrales. Entonces, en el siguiente esquema podemos ver un esquema de cómo es que se van dividiendo estos somitas, y cómo va evolucionando a través de la neuronotocorda, cómo se va dividiendo, se genera el núcleo pulposo, los cuerpos vertebrales, y finalmente se va a formar lo que es los discos intervertebrales y los cuerpos vertebrales, dependiendo de cada nivel y cada somita. Ahora, el anillo fibroso va a estar formado por numerosos anillos concéntricos de tejido fibrocartilaginoso, y normalmente es más grueso en la parte anterior que en la parte posterior. Es por eso que la mayoría de las hernias lumbares, bueno, de las hernias discales más bien, tienden a ser hacia la parte posterior. Ahora, el núcleo pulposo como tal es un material gelatinoso, va a estar formado principalmente por colágeno fibrilar laxo, que no va a tener ninguna orientación, y va a estar formado por glucosaminoglicanos, sales y agua. Entonces, esta va a ser la principal composición. Ahora, el paciente, ¿por qué va a acudir con nosotros? Bueno, va a acudir porque va a tener una limitación. Esta puede ser secundaria a una inestabilidad del segmento, y va a requerir algunas veces de algún tipo de estabilización cuando ya tiene alguna alteración a nivel de la articulación o segmentaria. Ahora, los pacientes más frecuentes, como ya lo mencionamos, se van a encontrar en etapa laboral. Va a ser entre los 15 y los 45 años de edad.
Normalmente va a estar causada o va a ser secundaria a roturas circunferenciales en el anillo fibroso. Puede haber unas sinovitis localizadas entre la articulación interapofisiaria, lo cual va a generar dolor, y tiene un componente familiar directo. Se ha descrito en 32% en familiares directos. Entonces, si vemos todos estos factores, pues casi algunas de estas hernias pueden ser asintomáticas. Sin embargo, como lo vimos, el 80% de la población en algún momento de su vida va a tener un cuadro por lo menos de lumbalgia. Ahora, ¿cuándo vamos a encontrar más frecuente la inestabilidad? Va a ser en pacientes entre 35 y 70 años de edad. Ya va a ser por una disrupción interna del disco, ya va a existir una degeneración de las articulaciones, ya puede haber laxitud capsular y puede haber una subluxación y erosión de la articulación secundaria a ese proceso inflamatorio crónico. Ahora, la estabilización, bueno, esta está recomendada en pacientes mayores de 60 años, ya que sabemos que este tipo de procedimientos quirúrgicos va a generar una rigidez tanto del segmento, o puede presentar una franca anquilosis cuando no ha sido tratada. Ahora, el diagnóstico, bueno, viene desde el diagnóstico clínico. El paciente normalmente se va a presentar con nosotros normalmente es más frecuente por también el tipo de estructura ósea que tenemos. Las hernias lumbares son mucho más frecuentes, aunque podemos encontrar a nivel torácico o a nivel cervical. El paciente se va a presentar con los datos de parestesias, puede o no existir pérdida de la fuerza, puede o no existir la disminución de los reflejos osteotendinosos, pero en general, pues por la radiculopatía. El diagnóstico hay varios, vamos a ir de lo más simple a lo más complicado. Los rayos X, en los cuales podemos ver la presencia o no de una disminución de los espacios intersomáticos, la presencia o no de artrosis. La tomografía nos puede ayudar cuando pensamos en un proceso de alguna hernia discal ya crónica que ha presentado calcificación y que nos permite ver ese factor que, por ejemplo, en la resonancia magnética no lo vemos. Sin embargo, ahorita el gold estándar para la valoración de una columna es la resonancia magnética. También nos podemos ayudar de PET o mielografías cuando ya estamos pensando en algún otro tipo de patología que pudiera estar junto con la hernia discal. Ahora, bueno, aquí, como saben, bueno, ahí existen diferentes grados o tipos de hernias discales, dependiendo del grado en el cual el disco se ha protruido. Ahora, existen pruebas complementarias que nos van a ayudar al diagnóstico, como puede ser la electromiografía para poder descartar alguna neuropatía periférica, la velocidad de conducción nerviosa o los potenciales somáticos evocados o somatosensoriales, y la gammagrafía ósea, sobre todo cuando estamos pensando en alguna patología de tipo tumoral. Ahora, se van a clasificar en 4 grupos como una protrusión, dependiendo, bueno, Odón la clasifica en 4 grupos, como una protrusión discal blanda unilateral con compresión radicular. Puede ser presencia de osteofitos foraminales o esclerosis discal con una compresión radicular, o una protrusión discal blanda central con compresión medular. Entonces, dependiendo del tipo de clasificación, va a ser el tratamiento que nosotros vamos a dar. Ahora, ¿por qué cirugía endoscópica? Bueno, los pilares en el cual se basa la cirugía endoscópica es, en primer lugar, hacer una descompresión o resección de la hernia, la terapia del dolor y los métodos para poder lograr una estabilización. Entonces, ¿qué beneficios nos va a traer esto en comparación a una cirugía mini open o una cirugía abierta? Bueno, la lesión de los tejidos va a ser mínima, ya que es prácticamente puntiforme, por así decirlo.
no se van a alterar la musculatura, los ligamentos o los tendones que dan estabilidad a la columna. El paciente representa una recuperación rápida. Se han descrito protocolos en los cuales el paciente regresa a su actividad laboral, sobre todo cuando es de tipo oficina, en menos de una semana. Entonces esto nos da un gran beneficio. Y el costo en cuanto a la recuperación y el tiempo en cuanto a inversión, en cuanto a rehabilitación, y esto es mucho menor en comparación a la cirugía abierta. Y también se requiere de menor anestesia y puede ser tratado bajo una sedación analgésica. Entonces, en pacientes en los cuales, por ejemplo, son pacientes de la tercera edad que no pueden ser sometidos a un procedimiento largo, esta es una buena opción para este tipo de pacientes. Ahora, existen diferentes abordajes. El día de hoy vamos a hablar acerca del abordaje. Existen dos principales, el abordaje transforaminal y el interlaminar. El día de hoy vamos a hablar acerca del abordaje transforaminal. Este nos va a permitir remover hernias, los cuales, puede remover hernias, se puede tratar también una estenosis foraminal, y lo vamos a lograr a través del triángulo de Cambi. Este va a ser nuestro sitio de seguridad en el cual nosotros vamos a poder trabajar. ¿Cómo se va a deliminar? Bueno, su base va a ser el borde superior de la vértebra caudal. Su altura va a ser la raíz nerviosa transversa y la hipotenusa va a ser la raíz emergente. Entonces, nosotros vamos a trabajar a nivel de este triángulo, y así mientras nosotros nos encontremos en esta zona, nuestro abordaje va a ser seguro y vamos a tener una buena localización de nuestras estructuras adyacentes. Normalmente vamos a tener dos vías de acceso, puede ser tanto de cúbito lateral o de cúbito prono, esto ya depende de la elección del cirujano, y vamos a buscar un ángulo de ataque que pueda ir entre los 55 y los 65 grados en la vista lateral, y esto se va a modificar en la vista dorsal dependiendo el nivel al cual se va a estar trabajando. Dependiendo del nivel, se van disminuyendo los grados en los cuales vamos a tener este triángulo seguro. Ahora, las principales, o mucho de lo que se basa este tipo de cirugía es en el marcaje del paciente. Vamos a trazar primero una línea que va a ir a nivel de la línea media a través de la apófisis espinosa, es lo que se traza, y dependiendo del nivel el que vamos a trabajar, se va a hacer una visualización tanto a nivel tanto en la P como en la vista lateral. Vamos a hacer el marcaje. Estas van a ser unas líneas las cuales nos van a permitir delimitar el punto de entrada. Normalmente se van a trazar también unas líneas paralelas a la línea media, las cuales van a ir delimitando. Normalmente van incrementándose 1 centímetro de cuando es de la zona lumbar hacia la zona sacra, y nos van marcando el punto en su punto de intersección es el sitio en el cual nosotros vamos a dirigir nuestra guía para poder localizar el triángulo, nuestra zona segura. Entonces aquí hay algunas imágenes, era los que les comentaba. Vamos a hacer el marcaje de la piel. Ya una vez que hicimos nuestro marcaje, nosotros mediante un punzón localizamos nuestra apófisis transversa, y lo vamos a hacer exactamente a nivel del istmo, no pasando lo que es la línea media del pedículo. Es nuestra zona de seguridad. Y mientras dilatadores, existen diferentes marcas comerciales, pero en general se hace a nivel de dilatadores, los cuales van incrementando su diámetro, y una vez que nosotros, tanto en la vista lateral como en la P, logramos una adecuada posición, entonces se empieza el uso de las trefinas, las cuales van a ir abriendo, quitando el exceso de hueso para, la siguiente por favor, para nosotros lograr un adecuado acceso. Una vez que nosotros, y todo esto se hace mediante visión endoscópica y permite ir viendo las estructuras adyacentes
para no cometer el riesgo de lesionar alguna de las raíces nerviosas o lesionar la dura madre. Entonces ya una vez que hicimos la resección con las 3 dilatadores, se va a colocar este tipo de cánula que tiene una valva la cual nos va a permitir hacer lateralizar y proteger la raíz nerviosa. Y una vez que ya llegamos a lo que es la hernia discal, se va a introducir una pinza, la cual va a recoger todo lo que es el tejido. Existe también, ya una vez que nosotros resecamos todo ese tejido, se puede dar cierta estabilización a través de a través de termoplastía. Se realiza la remodelación y finalmente se retira el fragmento o la hernia que estaba produciendo la compresión de la raíz nerviosa. Entonces, prácticamente este es el abordaje transforaminal. Es muy importante en este tipo de cirugías hacer una adecuada planeación prequirúrgica, y dependiendo del sitio en el cual se localiza la hernia vamos a saber qué tipo de abordaje preferimos. Normalmente las mediciones se hacen sobre la resonancia magnética, y estos te sirven para saber la distancia a la cual vas a trazar tus líneas y ver que se correlacione tanto tu planeación prequirúrgica como a nivel de la cirugía, para tener puntos de seguridad los cuales sean seguros para el paciente. Y se puede optar por una monitorización transquirúrgica en la neurodiagnóstica, para ver que no se esté irritando o que no se esté llegando a ninguna de las raíces, y que esto incremente todavía el grado de seguridad del paciente. Y pues prácticamente eso sería en cuanto a el abordaje transforaminal. No sé si exista alguna pregunta a nivel de las redes, algún comentario o pregunta aquí. ¿Las trefinas son manuales? Sí. Son manuales y se va haciendo, todo es bajo visión fluoroscópica y endoscópica. ¿Esas son desechables? Sí, son desechables. ¿Alguna otra pregunta? ¿El paciente puede tener estancia de tipo ambulatoria? O sí, sea, esto es... de hecho está descrito todos los estudios en cirugía ambulatoria. De hecho se hace bajo sedación consciente. El paciente puede de hecho se puede hacer con anestesia local, sedación, y se puede empezar a trabajar. Esa es la ventaja que se tiene en la sedación consciente, porque el paciente, si uno no tiene, por así decirlo, el monitoreo neurofisiológico, el paciente, ay, me duele, entonces tú puedes ir, de hecho los pioneros en esto refieren que en cirugías le preguntan al paciente ¿cómo estás? Y en el momento en que retiran la hernia, el paciente, siente el alivio. Y pues ya, pero como tú lo estás viendo, es la ventaja que te permite este tipo de cirugías. No, hay pacientes que hacen fibrosis, también quitan fibrosis. Sí, también está, ahí el procedimiento pues es más cauteloso, por así decirlo, pero también se puede retirar la fibrosis a través de esto. Y ahí recomiendan, es que depende del tipo de hernia, si va a ser transforaminal o interlaminar, porque cuando hay tejido fibroso recomiendan el interlaminar, porque como sabemos hacia la parte distal el espacio interlaminar es más grande, entonces permite una mejor visualización de toda la raíz. ¿Canales estrechos? También, porque como tiene la presencia como se puede tratar, se hace como una descompresión, por ejemplo, sublaminar, cuando se hace un abordaje interlaminar, o puede ser transforaminal como un recalibraje, sin generar inestabilidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy y los esperamos el siguiente martes.